Una de las cosas más importantes que debes saber en cualquier programa son los atajos de teclado. Los atajos de teclado son combinaciones de teclas que brindan una forma alternativa de hacer algo que normalmente se haría con un mouse o un panel táctil. Le permiten realizar tareas de manera más rápida y eficiente. Hay cuatro áreas de trabajo de ventanas gráficas en 3ds Max, que son la ventana superior, la ventana frontal, la ventana izquierda y la última es la ventana gráfica en perspectiva. Los atajos más comunes en 3ds Max son como rotar, mover, alejar o acercar la escena, en este caso en el visor de perspectiva. Usando la tecla de Alt y sosteniendo el botón del medio del mouse, puedes girar el visor en cualquier dirección. Si quieres mover la escena, lo puedes hacer sosteniendo el botón del medio del mouse solamente. Así la puedes mover a cualquier parte del visor. Con las teclas de Alt, Control y el botón del medio del mouse presionadas al mismo tiempo, puedes alejar o acercar la escena moviendo el mouse hacia arriba o hacia abajo según para donde la quieras colocar. Debes tener en cuenta que cuando aprietas los tres botones del mouse, la flecha del cursor es el punto de enfoque. Cuando quieras cambiar los comandos de transformación, puedes usar las teclas de W para seleccionar y mover, la tecla E para seleccionar y rotar y la tecla R para seleccionar y escalar. Cuando quieras poner la escena en pantalla completa, pulsar las teclas de Alt y W conjuntamente. Para cambiar de visor o pantalla, usa los siguientes atajos. T para la pantalla superior. L para la pantalla izquierda. F para la pantalla de frente. P para la pantalla de perspectiva. U para la pantalla ortográfica. Las pantallas de abajo, atrás y derecha por defecto no tienen atajos. Estos se deben configurar por separado. Si haces los cambios cuando estás en la pantalla completa, el cambio traslada la escena a la pantalla que acabas de cambiar. A veces tenemos muchos objetos o mallas en la escena y necesitamos aislar uno o más objetos. Con el objeto o los objetos seleccionados, pulsa las teclas de Alt y Q conjuntamente. Esto hace que los objetos no seleccionados se escondan. Pulsa las teclas de Control, Alt y Q para salir del aislamiento. En el visor de perspectiva, por defecto, los objetos están sin malla visible. Para hacer la malla visible, pulsa la tecla F4. Por defecto, en las vistas superior, izquierda y frente, los objetos aparecen en forma de alambre, excepto en el visor de perspectiva, que aparecen en forma sólida. Si quieres cambiarlo a alambre, pulsa la tecla F3. Si quieres esconder la cuadrícula de cualquiera de las pantallas, pulsa la tecla G. Para abrir el editor de materiales, pulsas la tecla M. Para el diálogo Environment and Effects, la tecla 8. Para abrir el diálogo de configuración de renderizado, la tecla F10. Para rendear la escena, la tecla F9 o también las teclas Shift y Q. Para abrir el diálogo de transformación de mover, rotar y escalar, pulse la tecla F12.
Cuando pulsas la barra de espacio, sale una lista con bloquear objetos, desactivar visor, maximizar la ventana gráfica, reproducir animación y buscar. Puedes elegir la que necesites. Existen muchos más atajos, pero considero que estos son los más importantes. Sin embargo, en el próximo video vamos a cubrir algunos atajos que se utilizan cuando trabajas con objetos editables y algunos trucos para acelerar el tiempo del modelado. Espero que este video haya sido de tu agrado y si es así, dale un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo estás y dale un clic a la campanita de notificaciones para que recibas información de tutoriales futuros.